La calle donde tú vives. Héctor Gaitán saludándoles, amigos, invitándoles a recorrer imaginariamente nuestras calles, barrios y plazas, de La Palmita a la parroquia y de La Florida hasta Puerta Parada. Historia, leyenda o fantasía, como me lo contaron te lo cuento, porque todo cabe en lo posible. Hola amigos, bienvenidos a un video más de La calle donde tú vives. Muchas gracias por estarnos acompañando. Mi nombre es Kim Corpeño. El día de hoy nos encontramos en la casa de Héctor Gaitán, por supuesto, con su amado hijo Miguel Gaitán. Mucho gusto, amigos, estamos aquí para servirles. Muy contentos de otra vez estar con ustedes y de tratar de compartir historias, leyendas de la calle donde tú vives. Bueno, les comento, el día de hoy vamos a hablar de tradiciones navideñas. Entonces, ¿por qué mejor no empezamos por el principio, verdad? Bueno, por lo primero, pues en cuestiones de fechas, la quema del diablo. Sí, ahí inicia lo que es la tradición de las fiestas de Navidad en Guatemala, que es una fiesta muy arraigada y que se da en Antigua Guatemala. Primeramente eran faroles los que ponían para darle luz a la procesión de Concepción. Un grupo de carboneros decidieron poner pedazos de madera y ahí empiezan a hacer las iluminarias para que la Virgen se vea más. Entonces esta tradición ya se viene a la Nueva Guatemala de la Asunción en 1776 y aquí ya es una tradición que perdura hasta en la actualidad. Ok, ¿y cómo es que llegamos de prender faroles a quemar al diablo? Porque así fue como inició, con faroles, pero a raíz de unos terremotos que hubo en 1717, tantos terremotos que han habido en la Antigua, fue que cambió a poner basura, a poner cosas de desechos. Ah, ok. Bueno, y específicamente el diablo. ¿Por qué el diablo? Sí. O sea, ¿por qué el personaje del diablo? Sí, siempre se ha relacionado, porque dicen que hay que quemarlo. Las abuelitas antiguamente decían de que era un ente que se tenía que salir de él y que lo quemaban y que así era como salía todo lo malo de una casa. Entonces, todas las fuentes negativas, todas las energías negativas, todo se quemaba. Bueno, Miguel, otra de las tradiciones preciosísimas que tenemos en Guatemala son los nacimientos, que por lo general ya se empezaron a colocar en todas las casas. ¿Puedes contarnos acerca de los nacimientos? Fíjate que empezaron inicialmente en las iglesias, cuando se hace la catequización aquí en Guatemala. Los padres dominicos y las órdenes religiosas lo hacían en las iglesias. Después empezaron a hacerse en las casas y así fue como inicia esta tradición, pero no era una tradición como tal como está ahorita, que miras, le ponen musgo y hacen todo. Lo que inició, hacía un pesebre, era un pesebre de lo más sencillo, y eso lo cuenta Fray Francisco Vázquez en sus crónicas, y dice que era de lo más sencillo. En una esquina de la iglesia ponía a Jesús, ponía a la Virgen, al niño, pero era de lo más sencillo. Eso fue cambiando con el tiempo, la gente empezó a agregarle elementos como la manzanilla, el musgo, le ponía flores, pero eso fue dándose con el tiempo y después la gente empezó a hacerlo en sus casas. Estamos hablando de 1600. Ah, ok, y pues el nacimiento por lo general se coloca debajo de los árboles, ¿verdad? Sí. Pero como tú nos comentas, con el tiempo pues la gente va tomando sus propias tradiciones y van haciendo pues su nacimiento mucho más grande. Sí. Incluso enfrente de mi casa, mis vecinos de enfrente, ellos así empezaron, hacían su nacimiento debajo de su arbolito y a la fecha lo hacen en el garage. Entonces, cuando uno pasa enfrente de la casa de ellos, se ve aquel espectáculo precioso, o sea, ponen un nacimiento lindísimo. Ahora,
¿cómo es lo del niño Jesús? O sea, el niño no lo colocan sino hasta el 25 de diciembre, ¿verdad? Sí, así es. Le ponen una manta o algo para taparlo, y el 25 la persona, la más grande de la casa, es la que levanta. Esa es la tradición, eso es lo que se contaba antiguamente. Ahora a veces lo ponen antes. Como pero era un rito, porque digamos la persona más antigua de la casa era la que levantaba. Como el patriarca o la matriarca de la casa. Eso lo cuentan los cronistas antiguos, cómo eran todas esas tradiciones de Navidad. Bueno, y hablando de niño Jesús, quiero que me cuentes acerca de este preciosísimo niño que tenemos acá. Sí, este perteneció a mi papá, y antes de él fue mi abuela, y de antes mi abuelo. Viene como de 3 generaciones o 4. Sí, es herencia generacional. Sí, y mi papá contaba de que él, cuando tenía unos 4 o 5 años, lo jalaba en una lata como de sardina, y lo amarraba y lo sacaba a la calle. Lo paseaban. Sí, hasta que varias personas le fueron a decir a mi abuela de que lo lo podía romper. Entonces eso él lo cuenta en el 5º tomo, en algunas de sus anécdotas de Navidad. Siempre cuenta lo del niño Dios, y que gracias a Dios lo tenemos en nuestro poder. Gracias a Dios tenemos aún al niño Dios. Sí, porque ya tiene más de 150 años. Sí, definitivamente es una reliquia familiar, ¿verdad? Sí, estábamos hablando con un historiador que ya falleció, Haroldo Rodas, y me decía que tal vez el niño podía ser de 1700 por las características que tiene, la espalda. Él era una persona muy conocedora. Le voy a dar la vuelta para que le puedan ver la espaldita muy también. Conocedora en imágenes, y me dice, mire, ese niño es tal vez data como 1700. ¿Y le han hecho algún tipo de restauración? Fíjate que no, lo único que era este dedito, creo que se le rompió hace unos 20 años. Su meñique, ajá. Pero mi hermano se lo compuso. Se le rompió también, mi hermano se lo compuso. Este es el que está reparado, sí. ¿Verdad? Sí, mi hermano se lo compuso. Él le gustaba componer a veces imágenes. Y lo único, de ahí no se le ha tocado ni se le ha hecho. Si miras, mira que todavía está con polvo y no lo tocamos por lo antiguo. Sí, por el cuidado, ¿verdad? Sí, porque para evitar dañarlo. Sí, ya ni lo ponemos a veces lo tenemos en un lugar muy especial. Sí, definitivamente, pues por lo mismo que venimos hablando, ¿verdad? Que es una reliquia familiar, es algo que se ha venido heredando por generaciones. Y qué lindo pues tener algo así, ¿verdad? Algo que poderle heredar a nuestros hijos, a nuestros nietos y así sucesivamente. Sí, así es, muy importante que nuestras generaciones venideras capten lo que es la tradición y la sigan manteniendo, porque es parte de nuestra identidad nacional. Sí, definitivamente. Sí. Bueno, y hablando de tradiciones, esta es una tradición que se comparte en todos los hogares guatemaltecos. Desde el más humilde hasta el más rico, todos disfrutamos del hermoso árbol navideño. Bueno, Miguel, te voy a ser honesta. Yo siempre he querido saber la procedencia, el origen del árbol de Navidad. Incluso en una ocasión le pregunté a mi papá que por qué era que poníamos árbol de Navidad. Y bueno, su respuesta fue, es que Santa Claus se casó debajo de un árbol decorado. Y yo siempre me quedé con la incógnita y decía, ay, no creo que sea por eso, pero quiero saberlo. Entonces, por favor, sácanos de la duda. Mira, fíjate que hay 3 teorías. Mi papá contaba una que era que en 1940, cuando se puso una base militar aquí en Guatemala, los soldados trajeron sus árboles. Eso es lo que él decía. Inclusive iba a hacer una novela que se llamaba Las Gringueras, y que hablaba de unas patojas que iban a enamorar a los soldados y todo, y ellos traían el árbol. Pero leyendo a otros historiadores y mirando lo que fue la historia, dicen de que
los primeros que trajeron los árboles a Guatemala fueron los alemanes. Y eso tiene mucho sentido. Mucho sentido, porque leyendo la historia del árbol de Navidad dicen que fueron los alemanes los que empezaron con esta tradición. Entonces ellos traían esa tradición muy arraigada y la ponen en práctica aquí y en Quetzaltenango. Estoy hablando de 1850. Y posteriormente, a principios de 1900, cuenta otros cronistas que los trabajadores, cuando vinieron a hacer el ferrocarril, venía mucho gringo y ellos traían sus árboles y sus tradiciones. Y sus Entonces árboles. eso se fue como adhiriendo a la gente de aquí, lo fue copiando. José Mía lo cuenta en su libro que dice: el árbol de Navidad, una tradición extranjera. Eso lo dice él, pero que va agarrando mucho arraigo aquí en Guatemala. Mira, ¿desde cuándo lo viene? ¿Desde cuándo viene? Sí, es que es una tradición que realmente compartimos a nivel mundial, ¿verdad? Sí. Pero si no estoy mal, acá específicamente conectándolo con lo del nacimiento, Sí. Por la estrella, ¿verdad? Que Sí. hasta arriba se le coloca la estrella de Belén, y por eso es que abajo se le colocaba el nacimiento. Sí, ya es Es algo que yo estoy asumiendo, ¿verdad? Sí. Entonces tú no sacas de duda. Sí, sí, digamos, se fue adaptando a Guatemala. Ya aquí le ponen el brin, le ponen cositas, eso sí ya es propio de nosotros, poner el musgo. Habían arbolitos que le ponían musgo y cositas así. Y el acerrín de Sí. colores que huele Sí, las chichitas. las Pues amarillas. ya, eso ¿verdad? ya es algo que es de nosotros. Entonces se va compartiendo con otra tradición. Entonces así es como igual el nacimiento. Ya hay nacimientos que ya les ponen otros elementos. Ya no son los tradicionales, ¿verdad? Como los que están acostumbrados. Y es como te venía diciendo, ¿verdad? Yo he visto la evolución de los nacimientos con mi vecino, Sí. porque cada año ellos le van agregando más y Sí. tanto que a la fecha hasta tienen un río y todo. Sí, gracias a Dios hay familias de que mantienen la tradición y lo heredan a sus hijos, porque si no miras en Prensa Libre están haciendo un concurso, todo eso motiva y hay familias de que desde octubre empiezan a hacer con cartón, con duropor, empiezan a trabajar para hacer casitas, compran alguna imagen pequeña de algún pastorcito y se va haciendo, eso lo va ganando la otra generación. Sí, ¿verdad? Y es lo que hablábamos, que todo empezó con poner el pesebre. El pesebre de lo más sencillo. Sí, y ahora pues hasta ya ponemos las ovejas, los pastores, Sí. los ángeles, incluso Sí. los 3 Reyes Magos. Sí. Ujú. Sí, vino un viajero en Estados Unidos como en 1800 y algo, y él cuenta donde dice: el nacimiento es un anacronismo. El viajero que te contaba nos decía de que el nacimiento es una serie de anacronismos, porque podía haber un romano, así como podía haber un albañil, había unas imágenes de diferentes épocas, ¿no? Entonces eso lo relataba él de una de sus crónicas, que gracias a Dios muchos de los viajeros que venían en esas épocas escribían sus anécdotas y hablaban de las tradiciones de Semana Santa, de Navidad, hasta hablaban de la fiesta de los Santos Inocentes, que había mucha, que ahora se ha perdido, sí. Pero gracias a ellos queda un testimonio de lo que vivieron nuestros abuelos con respecto a las tradiciones. Ok. Bueno, y hablando de tradiciones guatemaltecas, ahora quiero que nos cuentes un poco acerca de las posadas. ¿Cómo es que nacen las posadas? Empecemos por aquí. Sí, según lo que se ha investigado y con lo que han escrito los historiadores, dicen que fue el hermano Pedro el que sí introdujo las posadas en Guatemala, pero no como tal, sino que era una procesión que salía una vez al mes
pero era recordando el pasaje de Jesús y María. Y era una procesión grande donde sacaba la imagen de la Virgen de la Merced Antigua, sacaba unas imágenes de los Santos Reyes que, según está escrito, dice que eran unas imágenes muy bellas que lastimosamente se perdieron para unos terremotos, y que el hermano Pedro la sacaba, y dice que era una fiesta en todo Santiago, ahí en el antiguo Guatemala. Y cuando él muere siguen con la tradición, pero en el terremoto de 1717 ahí cambia, ahí ya hacen la misma procesión, pero lo hacen de una forma de ayudar a las personas damnificadas. Entonces les llevan víveres, entonces ahí empieza a cambiar, a que la gente empieza a hacer sus posadas y a llevar y dar comida y todo, pero viene a raíz de esos hechos, de los fenómenos naturales que han pasado. Entonces ahí empieza a cambiar la tradición. Ok, y bueno, como es ahora, ¿verdad? Solo si nos puedes explicar un poco, cuando las personas van a la posada, ¿el que recibe es el que presta los alimentos, o a él le llevan los alimentos los que llegan a la posada? Es los que llegan. Los que llegan llevan. Okay. Sí, porque así era como ellos iban con la procesión y llevaban los alimentos a las gentes, iban dándole a la gente pobre, les iban dando. Okay. Entonces iban a algún lugar y ellos eran los que daban. Y la gente que recibe era la Ok, y hoy en día se organizan para... Sí, ahorita ya ha cambiado, ya en familias, ya por la delincuencia y por todo eso, ya mucha gente ya no hace las posadas de antes. Todavía hace unos 40 años te podías ir a una posada con alguien y te pegabas. Ahora no, ahora casi son todo familias, sí, son más cerrados, amigos, entonces te pueden decir, ahí quién es. Pero antes era todavía más democrático. Sí, yo recuerdo cuando estaba en mis épocas de colegio, no les voy a decir hace cuántos años, mis amigos se emocionaban por las posadas, porque por donde yo crecí todavía existía eso, ¿verdad? Que no se sabía quién era quién, entonces les encantaba colarse en las posadas y me decían, vamos a las posadas. Sí, era bonito. Todavía aquí en el barrio de la Recolección, el año pasado, si podías irte con la posada de la Recolección, te podías ir, y ellos entraban a los bomberos, entraban a varias casas, y en las casas sabían que era un montón de gente el que llegaba, y entraba en la Recolección, ahí en la iglesia, el 23, todavía ellos mantienen esa tradición. Pero ya se ha perdido mucho, lastimosamente por la delincuencia. Hay gente que llega ya no llega a lo que es, entonces la gente ya no quiere. Sí, ya no confían tanto por el mismo temor, ¿verdad? A que la seguridad de uno se vea afectada. Pero sí, desde que empezó en su historia ha cambiado radicalmente, han habido muchos cambios. Pero sí, el hermano Pedro sí fue el que introdujo las posadas aquí. Inclusive, él cuando está en Guatemala, estamos hablando de 1651, cuando viene a Guatemala. Muere en 1667. En ese lapso hace las posadas, y dicen que vinieron unos religiosos mexicanos a la Nueva Guatemala, aquí a Santiago, y ellos captaron esa tradición que él tenía y la llevaron a México y a varios lugares. Ok, entonces fue algo que fue... Lo fueron... Así como nosotros venimos adoptando tradiciones de otros países, pues ellos también adoptan las nuestras, ¿verdad? Sí, eso también está en unos escritos que vinieron unos religiosos mexicanos de diferentes órdenes y fueron a hacer lo mismo a México. Tapachula, Chiapas, todo eso que llegaron a hacer lo mismo que hacía el hermano Pedro, que era una posada. Y que gracias a Dios en México también se mantiene. Ya han cambiado sus... Sí, también se ha ido adaptando, ¿verdad? Se adapta a cada país, a las propias tradiciones que cada país trae, ¿verdad?
iba San José y la Virgen, pero la Virgen iba montada en una mulita porque iba en estado de gestación. Y esas eran las imágenes que originalmente iban en la posada. Actualmente cambian, mirá, si van parados o van con una varita, pero ya casi no se miran que vayan como originalmente se sabía, ¿verdad? Que era José parado y la Virgen en una mulita. Eso lo muestran en varios cuadros antiguos. En Antigua lastimosamente se quemaron algunos y se perdieron, pero sí todavía quedan algunas copias. Pero sí, esos eran las imágenes originales. Ok. Y hablando de lo de las imágenes, yo creo que tenías una historia para contarnos. Sí, estábamos hablando sobre los faroles, que es otro elemento muy importante dentro de las posadas. Y mi papá, él trabajó para Quetzaltenango y tenía que contar historias de miedo, tenía que contar leyendas. Y en una de esas historias a la gente le comentaba a él o le contaba cosas, y le contaron una relacionada con estas fechas de Navidad, que dice que una niña quería ir a una posada y que estaba muy alegre por querer participar, y le pidió a su papá que le hiciera un farol. El papá era carpintero y el señor se la estaba haciendo poco a poco. Y llegó el día de la posada y la niña dice que muy contenta lo vio al papá y le recibió el farol. Y eso fue en la noche. Y la niña fue y cuando llega a la casa le contaron de que al papá había muerto en un accidente. Y eso lo contaba la mamá de ella. Dice, mi hija miró a su padre y le dio el farol, porque el farol lo estaba haciendo mi esposo en la carpintería. ¿Y cómo lo tuvo la niña? Entonces, y el accidente fue en horas de la mañana. Del mismo día en el que le entregaron el farol. Esos eran unos casos de que le contaron a mi papá y eran personas que decían, eso a mí me pasó. Mi hija ahora ya tiene 40 años, pero ella se acuerda que papá llegó con el farol y se le dijo, mira, nena, aquí te traigo el farol, y la niña lo recibió. Sí, pues, y qué otra prueba, o sea, más vigente que el farol que ella ya llevó, ¿verdad? Sí, no fue algo muy raro y que fue muy sonado dentro del barrio de uno de los barrios de Quetzaltenango. Eso es algo que mi papá contaba en sus libros, en sus relatos. Que son muy interesantes, ¿no? Sí, la verdad es que sí, son bastante interesantes, muy enriquecedores. Sí, y van quedando así de generación en generación. Sí. Bueno, amigos, muchas gracias por habernos acompañado en un video más de La Calle Donde Tú Vives. Recuérdense que este es el canal oficial, ¿verdad?, de La Calle Donde Tú Vives. Muchas gracias por habernos acompañado. Lamentablemente el día de hoy Eunice no nos pudo acompañar ya que tuvo algunos inconvenientes, pero en el próximo video pues contaremos siempre con su valiosa presencia. Miguel, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias por tantos datos interesantes que nos diste, que no solo sirven para que el público se entere acerca de las tradiciones de nuestro país, sino que también aprendí mucho hoy. Sí, gracias a ustedes también por este momento y que compartimos con todos nuestros amigos del canal, y que sepan de que este es el canal oficial de La Calle Donde Tú Vives y que estamos dispuestos a seguir trabajando y a seguir dando más reportajes, más Sí, cosas. Esperamos que nos puedas seguir acompañando, ¿verdad?, en otros videos más adelante. Siempre vamos a estarte molestando con una que otra entrevista. Y bueno, muchas gracias por todo. Recuérdense, suscríbanse al canal, denle like al video y por supuesto escríbanos en nuestros comentarios. Siempre estamos pendientes de los comentarios. Hoy queremos mandarle un saludo muy especial a Milda Hernández. Gracias por estar siempre pendientes de nuestros videos. Entonces, hasta la próxima.